Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos. Para mí es un placer nuevamente compartir una clase con todos ustedes. Debo recordarles que está dirigida a los estudiantes de noveno año de Educación General Básica del Colegio Técnico Ecuador. La destreza con criterio de desempeño que deseamos alcanzar es la siguiente: usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos. El tema a tratarse el día de hoy es la reseña. Vamos a conocer su definición, sus características, su estructura y los pasos para escribir una reseña literaria. Como ustedes pueden ver, hay un grupo de números. El trabajo que ustedes deben realizar es reemplazar estos números por letras del alfabeto. Van a ir formando palabras que al final se formará una frase, la cual la vamos a compartir al final de la clase. Bien, ahora sí vamos a saber qué es una reseña. Una reseña es un texto expositivo argumentativo. ¿Por qué es un texto expositivo argumentativo? Porque el autor de la reseña expone sus ideas, sus conceptos y debe dar argumentos para defender esas ideas y esos conceptos. Es una evaluación o crítica constructiva que puede ser positiva o negativa dependiendo de lo que el crítico analice. Su propósito principal es extraer si vale o no la pena ver o leer una obra literaria o teatral. El autor de una reseña se vale de diferentes estructuras o de diferentes estrategias para poder llegar hacia el lector con sus ideas puestas, pues siempre debe dar una crítica constructiva y debe ser muy analítico para dar su posición, sea de forma positiva o negativa, referente a una obra literaria o una obra teatral. Es muy importante saber que las reseñas no encontramos en todo lado. Es específicamente expuestas en revistas, periódicos o publicaciones virtuales. Vamos a conocer las características de una reseña. Primero dice que sigue una estructura argumentativa. Como habíamos indicado anteriormente, el autor de la reseña debe dar sus argumentos sobre su posición. ¿Por qué las da? ¿Por qué las retiene? Y debe defender esa argumentación. Debe ser un escrito breve que intenta dar una visión panorámica, pues primero el autor de la reseña da una idea general y después, particulariza o detalla sobre esas ideas. Refleja la interpretación y la evaluación crítica. Aquí viene ya su posición, que está bajo su responsabilidad, la crítica o el comentario que da referente a ese texto literario o sobre el tema que se vaya a realizar la reseña, ¿no? Tiene que describir un tema, un suceso o evento. Tiene que ser muy descriptivo y muy claro. Extrae lo esencial del contenido. No es necesario exponer todo sobre el contenido del texto, sino que lo más necesario y lo más esencial. Pues es muy importante un lugar o también un objetivo del cual hablar o criticar. Mayormente se realiza con temas de actualidad o con textos literarios de actualidad. Es muy importante que el autor de la reseña tenga un conocimiento muy amplio, sea un erudito sobre el tema, haya realizado un estudio muy minucioso sobre el tema para poder poner su argumento o su crítica referente al tema determinado. Bien, vamos a ver los tipos de reseñas. Tenemos las reseñas críticas, informativas, analíticas, referativas, bibliográficas, hemorográficas, visuales, descriptivas, emocionales, mixtas, holísticas y expositivas. Dada la circunstancia, no vamos a referirnos específicamente a los tipos de reseñas por el tiempo, pero habrá una oportunidad para referirnos a esto.
Dentro de su estructura tenemos, primero, el título. Toda reseña debe tener un título en el que se puede especificar el libro o tema a reseñarse. El título siempre debe ser muy llamativo y ganar el interés del lector. De ahí viene la presentación. En este componente se consigna en la reseña los datos bibliográficos del tema o texto a tratar, tales como el nombre del autor y el libro, la editorial, la fecha y las páginas, si es que nos estamos refiriendo a un texto literario. Y ahí viene el resumen expositivo. Se va a exponer ya la posición del autor que hace la reseña. En la reseña se debe ver un resumen expositivo en el que de una manera muy amplia y específica se muestra el contenido fundamental del tema o del texto. De ahí viene el comentario crítico, donde el autor de la reseña debe consignar también su postura crítica. Esa es la base más importante o la parte más importante de una reseña, poner la posición crítica, sea negativa o positiva, de acuerdo al punto de vista del autor. Después pone sus conclusiones, donde se debe concluir de una manera clara sobre el contenido del texto de la reseña. Bien, ahora sí vamos a saber los pasos para elaborar una reseña. Los pasos son muy básicos, pero muy importantes. Primero se debe definir el público objetivo de su reseña. ¿Cómo debe ser? Usted debe dar un análisis primero a qué público va a dirigirse con su reseña, ¿no? Debe conocer el marco público al que va a llegar con su reseña. Debe presentar la obra analizada. Esto quiere decir que no dando en concreto o forma puntual la obra, sí debe exponer qué tema se trata, de qué se basa en forma concreta. Debe elaborar una buena introducción. Debe llamar la atención al lector para que pueda ingresar y terminar de leer toda su reseña. Presenta la estructura de la obra, ¿no? Esto quiere decir que puede ser que la obra literaria esté dividido por capítulos, esté compuesta por un número determinado de páginas, etcétera. También dice que aborda el contenido, ¿no? No es un resumen específico, pero sí da un análisis de todo el contenido de la obra. De ahí viene su criticidad o su conocimiento referente a la obra literaria. Y por último, tiene que hablar sobre el autor del libro que usted ha realizado su reseña, dando referencias de qué otros libros ha hecho, qué tiempo de análisis ha realizado de referente al libro y muchos temas más. Pues bien, ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta clase, pues espero que les haya servido de mucho y espero verles próximamente. Un gusto y que tengan un excelente día. Gracias.